Se suponía que sería una mañana tranquila en el Palacio Apostólico. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los vitrales altos, proyectando haces largos sobre el mármol antiguo. El Papa León XIV, apenas 5 días después de 1906, su histórica elección, se arrodillaba en silencio ante el altar, envuelto en una sencilla sotana negra, desgastada por años de vida misionera en los rincones olvidados del Perú. Su figura, austera y serena, contrastaba con la magnificencia barroca del Vaticano que lo rodeaba. Era el primer papa estadounidense de la historia, un pastor que había caminado con los humildes, que había sentido en sus propias manos las heridas del sufrimiento y había presenciado cómo la fe nacía entre el polvo y la esperanza de los más pobres. En ese instante de recogimiento, un golpeteo suave interrumpió el silencio. «Su Santidad», dijo un asistente entrando con urgencia, «medida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado una audiencia. Ya está en camino hacia Roma». Las cejas del Papa se arquearon con leve preocupación. «¿Fue coordinado a través de los canales oficiales?», preguntó con voz serena. «No, Su Santidad», respondió el asistente, haciendo una reverencia respetuosa. «No hubo acuerdos diplomáticos previos. Dijo que deseaba felicitarle en persona». El Papa León se incorporó lentamente. Su rostro, surcado por los años, permanecía sereno pero determinado. «Prepárense para recibirla y asegúrense de que se cumplan todos los protocolos que he delineado anteriormente, sin excepción». «Sí, Su Santidad», asintió el asistente, titubeando por un instante. «Sin embargo, la presidenta tiene fama de cuestionar la tradición». El Papa no se inmutó. «Hay costumbres sagradas que no pueden ser ignoradas, ni siquiera por quienes dirigen naciones», respondió con firmeza suave. A bordo del avión presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum repasaba en silencio un dossier detallado sobre el nuevo pontífice. Aunque llevaba poco tiempo al mando de su país, su figura ya resonaba en todo el continente. Su trayectoria científica, su firmeza política y su defensa de la justicia social la habían convertido en una de las líderes más observadas y comentadas. Vestida con sobriedad, sin excesos de protocolo, llevaba consigo la actitud de quien no olvida sus raíces. Una asesora se inclinó hacia ella con cierta inquietud. «Presidenta, desde el Vaticano han enviado varios mensajes reiterando las normas ceremoniales. Insisten en los procedimientos tradicionales». Claudia cerró la carpeta sin mirar. «Respeto profundamente al Papa», dijo con calma, «pero no necesito que me digan cómo honrar a un hombre de fe. Vengo como invitada, sí, pero también como representante de un pueblo que merece dignidad. No traicionaré lo que soy». Mientras tanto, en el Vaticano, la tensión se palpaba en los pasillos. Algunos cardenales murmuraban en voz baja, calificando la visita como un desorden innecesario. Otros, sin embargo, la consideraban una oportunidad de diálogo audaz. En su estudio privado, el cardenal Domínguez se acercó al Papa con un puñado de titulares impresos. «Los medios hablan de un choque inminente. Dicen que usted y Sheinbaum son opuestos irreconciliables. Usted desde la humildad evangélica, ella desde la política laica y combativa». El Papa leyó sin cambiar de expresión. «Ambos entendemos lo que significa el poder», dijo en voz baja. «Ese es un buen comienzo». El cardenal replicó: «Ella no sigue protocolos», a lo que el Papa con una leve sonrisa respondió: «Y yo cuento con ello». Las cámaras de televisión ya rodeaban las antiguas puertas del Vaticano cuando la caravana presidencial se aproximó. En todo el mundo, los noticieros interrumpían sus emisiones para transmitir en vivo el arribo inesperado de la mandataria mexicana. Los titulares eran tajantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum llega al Vaticano sin invitación oficial. Tensión diplomática en aumento. Dentro del palacio, el Papa León XIV ajustaba con calma su capa papal color carmesí, mientras los asistentes realizaban los preparativos del recibimiento. ¿Está todo en orden?, preguntó con tono sereno. Sí, Su Santidad, respondió uno de los asistentes, aunque hay rumores de que la presidenta podría rechazar el protocolo. El Papa asintió despacio. Estoy preparado, que venga. La Guardia Suiza se alineó con solemnidad mientras la presidenta Sheinbaum descendía de su vehículo blindado. Su mirada era firme, su andar seguro, aunque en sus ojos había una mezcla de respeto y desafío. Rodeada por asesores y seguridad, avanzó con la postura de alguien que entiende la carga histórica del momento, pero que no se deja aplastar por ella. Un oficial del Vaticano se acercó y con una profunda reverencia dijo: «Bienvenida, señora presidenta». Claudia asintió con cortesía. «Gracias, es un honor». Las puertas del salón se abrieron lentamente. Al fondo, sobre una tarima sencilla, se encontraba el Papa León XIV, sentado con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su expresión era impenetrable. Sheinbaum avanzó con paso firme. Al llegar al punto marcado en el suelo, extendió la mano hacia el pontífice. «Su Santidad», dijo con genuina calidez, «le felicito, que su liderazgo sea luz para los rincones olvidados del mundo». El Papa no se movió. Sus manos permanecieron juntas. No se levantó. No devolvió el gesto. El saludo, ofrecido con respeto, fue visiblemente rechazado. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Por unos segundos eternos, ambos líderes quedaron congelados, una con la mano extendida, el otro inmóvil como una estatua. Luego, lentamente, Claudia bajó el brazo. Su rostro no perdió la compostura, pero la atmósfera se volvió densa, cargada de preguntas no formuladas. Un asistente del Vaticano se acercó al Papa y le susurró con urgencia: «Su Santidad es jefa de Estado». El Papa levantó una mano deteniendo con ese gesto toda réplica. Sin apartar los ojos de Sheinbaum, habló con voz clara y profunda: «Señora presidenta, bienvenida al Vaticano». No hubo invitación a sentarse, ni abrazo, ni palabras amables más allá de la fórmula. Solo silencio. Una asesora de Claudia se inclinó hacia ella. «Esto es una falta de respeto grave. Deberíamos retirarnos». Pero la presidenta negó con la cabeza. «No, dejemos que hable». El Papa se puso de pie. Toda la sala contuvo el aliento. En lugar de acercarse a Claudia, caminó lentamente hacia una mesa lateral. Sobre ella, una palangana de madera con agua y 2 paños blancos aguardaban. «En el Evangelio de Juan», comenzó el Papa, «Jesús se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Mostró que el liderazgo comienza con el servicio, no con el orgullo». Se volvió hacia Sheinbaum. «No rechacé su mano por desprecio, sino para ofrecer algo más profundo. ¿Acepta unirse a mí?». El séquito de la presidenta se agitó, sorprendido. Esto no estaba en ningún protocolo. Pero Claudia, sin decir palabra, se acercó. «¿Desea usted lavar mis manos?», preguntó. «Deseo que nos las lavemos mutuamente», respondió el Papa. Los fotógrafos apenas podían contener el frenesí de sus cámaras. Sheinbaum se quitó los guantes, remangó con calma su saco y extendió las manos. El Papa las sumergió con delicadeza en el agua. Luego, ella tomó la toalla y la secó con solemnidad. Acto seguido, intercambiaron los roles. La mandataria lavó las manos del Papa con el mismo respeto. En ese gesto sin palabras nació una imagen para la historia: la líder de una nación secando las manos del líder de la Iglesia. Cuando terminaron,
Se sentaron uno frente al otro. La sala se vació, pero un micrófono encendido transmitía sin querer cada palabra. «Me sorprendió», dijo Claudia. «Ese era el propósito», respondió el Papa. «El verdadero liderazgo a veces debe sacudir las expectativas del mundo». «Soy una mujer de ciencia, de decisiones firmes», replicó ella. «Pero hoy he visto algo más difícil, la humildad». «Exactamente», murmuró el Papa. «Eso es lo que el mundo olvida. El poder sin humildad es opresión disfrazada». Hablaron de fe, de ciencia, de justicia social, de los desafíos que enfrentan sus respectivos pueblos. Hablaron como dos personas, no como dos cargos. Afuera, los periodistas reescribían apresuradamente sus crónicas. Lo que comenzó como un potencial escándalo diplomático se había convertido en una revelación inesperada. Un corresponsal susurró a su compañero: «Estamos presenciando el inicio de algo nuevo». Cuando la prensa fue invitada nuevamente a la sala, las preguntas no se hicieron esperar. Su santidad fue su negativa a estrechar la mano de la presidenta, una declaración política. El Papa sonrió serenamente. No fue una declaración, fue una invitación espiritual. La presidenta Sheinbaum añadió: «Me ofreció algo que ninguna fotografía puede captar, un recordatorio de quiénes somos, más allá de los títulos». Mientras permanecían uno al lado del otro, el mundo ya no veía dos ideologías enfrentadas, sino dos convicciones compartidas. Otra pregunta atravesó la sala como una flecha. «Presidenta Sheinbaum, muchos llaman a este acto una humillación diplomática. ¿Cómo responde al rechazo del saludo inicial?» Claudia miró directamente al periodista y luego al Papa junto a ella. «El respeto verdadero no se muestra en las ceremonias, sino en el coraje», respondió con calma. «Su santidad no me rechazó. Me invitó a algo sagrado, y eso requiere una fortaleza que pocos líderes poseen». Un silencio reverente descendió sobre los reporteros. Incluso los periodistas más veteranos no sabían cómo encuadrar lo que acababan de presenciar. Una periodista del diario argentino Clarín se atrevió a levantar la mano. «Presidenta, usted es una mujer de ciencia y gobernanza. ¿Cómo afectó este momento de vulnerabilidad espiritual su visión del liderazgo?» Claudia apenas sonrió. «He librado batallas desde la razón. Pero esta fue una batalla del alma, humildad frente a ego, fe frente a formalidad. Me recordó por qué elegí servir, no gobernar». El Papa asintió lentamente y añadió: «Esto nunca fue un acto de desafío, fue un regreso a lo esencial». Otro reportero intervino. «Su santidad deseaba enviar un mensaje a otros líderes del mundo». Su rostro se volvió más intenso. «Quería recordarnos, especialmente a quienes tenemos poder, que la autoridad no se nos otorga para la gloria, sino para el sacrificio. Si este gesto se convierte en símbolo, que lo sea del servicio, no del espectáculo». En ese momento, un fotógrafo capturó la imagen que recorrería el mundo: el Papa León XIV y Claudia Sheinbaum, hombro con hombro, con las manos aún húmedas del rito, sin mirar a las cámaras, sino el uno al otro. Pronto, la foto aparecería en portadas de periódicos desde Ciudad de México hasta París. Al finalizar la conferencia de prensa, el Papa invitó a la presidenta a una capilla privada dentro del Vaticano, raramente abierta a visitantes. En la penumbra del lugar, iluminado solo por velas titilantes, el Papa sacó de una pequeña caja de madera un rosario tallado en madera de olivo. «Viene de Jerusalén», explicó. «Me lo regalaron hace años en un pueblo sin electricidad ni agua corriente, pero lleno de una fe inquebrantable. Se lo ofrezco como recordatorio de que la oración debe guiar sus decisiones, no el miedo». Claudia recibió el rosario con solemnidad. «Lo llevaré cerca. Mi país enfrenta desafíos enormes,
Necesitamos algo más que políticas. Necesitamos gracia. Ambos se arrodillaron por un momento en oración. Allí, en ese silencio compartido, dos de las personas más poderosas del planeta dejaron que sus almas hablaran más que sus palabras. En el exterior, el mundo debatía. Analistas discutían sobre el simbolismo, comentaristas enfrentaban puntos de vista, pero la imagen de una científica, transformada por un gesto espiritual, tocaba los corazones de millones. En México, las imágenes del lavado de manos se recibieron con orgullo. Pastores y sacerdotes elogiaban a su presidenta por su humildad. En las escuelas, los niños aprendían sobre la ceremonia, y entre los ancianos se decía que había sido una señal del cielo. El impacto del gesto trascendió las fronteras. En América Latina, los antiguos compañeros misioneros del Papa compartieron la historia con lágrimas en los ojos. En regiones devastadas por la guerra en Medio Oriente, líderes musulmanes emitieron declaraciones de respeto por el acto del pontífice. Y en iglesias de Europa y Estados Unidos, las homilías del domingo siguiente giraron en torno a un mismo mensaje: el verdadero liderazgo comienza con el servicio. En los días posteriores, ambos líderes regresaron a sus respectivos deberes. Ella al complejo panorama de un país diverso, lleno de contrastes, desafíos económicos, culturales y sociales. Él a la tarea inabarcable de pastorear más de 1.000 millones de almas, guiándolas a través de un mundo que a menudo olvida la compasión. Pero el lazo forjado entre ambos no se rompió. Continuó resonando en cada rincón donde la esperanza parecía desvanecerse. Semanas más tarde, el Papa León XIV hizo mención del encuentro en una homilía multitudinaria en la Plaza de San Pedro. «Conocí a una líder», dijo con voz pausada, «que no solo carga con los desafíos de su nación, sino con el fuego de la renovación, y en su disposición a arrodillarse, se alzó más alto que cualquier corona pudiera elevarla». Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum participaba en un foro de juventud en Oaxaca, donde recordó el momento con sencillez. Antes pensaba que liderar era hablar más fuerte, tomar decisiones más firmes, sostener el poder sin temblar. Pero hoy sé que liderar es inclinarse lo suficiente para levantar al otro. Un rosario, una palangana, 2 personas y un mundo recordando que las revoluciones más profundas no comienzan con discursos o con decretos, sino con agua y humildad. Con el paso de los días, en todo México comenzaron a escucharse conversaciones distintas. En los mercados, en los templos, en las plazas, ya no se hablaba solo de política o economía, sino de servicio, de espiritualidad, de lo que significa verdaderamente liderar. No faltaron quienes criticaron a la presidenta por haber aceptado un acto que parecía someter su autoridad, pero la mayoría lo vio de otra forma, como un gesto de fuerza verdadera, una fuerza que no impone, sino que construye. En los periódicos, antes plagados de noticias sombrías, comenzaron a aparecer nuevas palabras. Una presidenta que se inclina ante Dios es una presidenta que se eleva por su pueblo. Para muchos, lo vivido en el Vaticano no fue una sumisión, sino un acto de valentía, de romper con los patrones del orgullo para entrar en un espacio nuevo, el de la gracia. En Roma, la Santa Sede recibió miles de cartas de todo el mundo. Algunas eran de personas escépticas que confesaban haberse sentido conmovidas. Otras de líderes políticos y religiosos que expresaban su admiración, incluso su envidia, por no haber sido ellos los protagonistas de un momento tan poderoso. Una carta en particular llamó la atención. Escrita por una joven indígena de Mintepi, Chiapas, decía: «Le mostré a mi abuela la imagen de usted lavando las manos del Papa. Ella lloró. No suele llorar. Gracias por recordarnos
cómo se ve la verdadera fuerza. Mientras tanto, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum no cambió su manera de gobernar radicalmente, pero sí su manera de mirar. Comenzó a iniciar las reuniones con unos segundos de silencio. Escuchaba más, se detenía más, y cuando visitaba hospitales o comunidades afectadas, a menudo llevaba el rosario de madera de olivo en el bolsillo. Nunca lo mencionaba en público, pero allí estaba, como un eco suave de aquel encuentro. Una mañana, su jefa de gabinete entró a su oficina con noticias de una protesta en el norte del país. Tras escuchar el informe, Claudia solo preguntó: ¿hemos enviado ayuda a las iglesias de la zona? Su asistente frunció el ceño. ¿Iglesias, señora presidenta? Sheinbaum asintió sin vacilar. No todo se resuelve con programas. A veces, la fe sostiene lo que la política no puede. Mientras tanto, el Papa León XIV seguía desafiando las expectativas del mundo. Celebraba misas a cielo abierto para refugiados en la plaza de San Pedro, compartía comida con los trabajadores del Vaticano, y en más de una ocasión se lo vio caminando por barrios humildes de Roma sin escoltas, simplemente para escuchar. Cuando un periodista le preguntó si no temía por su seguridad, respondió con una sonrisa serena: si tengo miedo de caminar entre los pobres, entonces no tengo derecho a estar de pie ante Dios. A pesar de las críticas de sectores tradicionalistas, el Papa se mantuvo firme. Nunca había buscado popularidad, solo la verdad. En una asamblea vaticana, un cardenal europeo lo cuestionó. ¿Se da cuenta del precedente que ha establecido? Ahora los líderes mundiales podrían esperar gestos simbólicos en lugar de protocolos. El Papa respondió con calma: si un gesto simbólico puede humillar a un rey y elevar a un campesino, entonces es más poderoso que cualquier protocolo jamás escrito. En esa misma reunión, un representante diplomático mexicano pidió la palabra. Con voz pausada, compartió lo ocurrido tras la visita de Claudia Sheinbaum: disminución de tensiones internas, mayor diálogo interreligioso, una ciudadanía renovada en su fe y confianza. El Santo Padre le devolvió a México algo que creíamos perdido: la certeza de que la santidad puede tocar el poder, y que el poder puede inclinarse ante la santidad. La sala permaneció en silencio. Meses después, el Papa León XIV recibió una carta escrita a mano por la presidenta Sheinbaum. Era una invitación. Venga a México, camine por nuestras calles, mire con sus propios ojos lo que su gesto ha sembrado. El Papa aceptó, y cuando llegó, las calles se desbordaron de personas. No se veían multitudes así desde el día de su elección. Hombres y mujeres, católicos y no creyentes, de todas las regiones del país, se reunieron no para ver a un líder revestido de oro, sino a un hombre de fe que les recordó que Dios aún camina entre nosotros. En una iglesia rural, construida con adobe y madera, sin cámaras ni prensa, el Papa se encontró nuevamente con la presidenta. No había escoltas, ni trajes formales, solo campesinos, niños descalzos y una vieja palangana con agua limpia. Uno por uno, los habitantes del pueblo se acercaban, no para presenciar un espectáculo, sino para participar. Se lavaron manos, se derramaron lágrimas, se ofrecieron bendiciones en murmullos suaves y miradas sinceras. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, el Papa habló en voz baja a la presidenta. Usted dijo una vez que solo conocía la ciencia y la disciplina, pero yo vi en usted algo más profundo: convicción, y la convicción es la semilla de la santidad. Claudia, pocos líderes son recordados por su poder, pero los que sirven, esos nunca desaparecen del corazón de su pueblo. Ella miró hacia el horizonte y respondió: solía pensar que la vocación más alta era proteger mi país, pero ahora creo que es elevarlo, levantar su alma.
Entonces sus manos se unieron de nuevo, no para las cámaras, no por los aplausos, sino por Dios.